Chicos, siempre les muestro su Classroom porque ahí es que está todo, ¿verdad? Hoy es la semana 11, vamos a ver lo que tiene que ver con las alergias. En el tablón les puse, ay, no les puse, no puede ser. Se lo puse al otro grupo, pero se los voy a poner a ustedes. Esto, pensé que ya lo había puesto allí. Les voy a anunciar las fechas en el tablón de las próximas semanas, lo que vamos a hacer. Esta semana, estas no son las fechas, es de sus compañeros, pero ahorita se las actualizo. Semana 11 y 12 es clases, o sea que esta semana tenemos, y la otra sería la última clase que tenemos. La siguiente, la semana 13, sería como el 9 por ahí, 9 del 6, sería el parcial, el segundo parcial. En la semana 14 y 15 tienen que dar una charla porque eso es parte de la evaluación. Así que se las tengo allí para que ahorita hablemos de eso. Y en la semana 16 vamos a entregar notas. Entonces, la mitad va a hablar en la semana 14 y la otra mitad va a hablar en la semana 15. Les voy a mostrar. Entonces, ya yo lo subí a la sección de tareas. Bueno, está como borrador por ahorita. Lo voy a publicar. Ajá. Entonces, chicos, estos son sus temas. No, este no, si este es el otro grupo, ¿verdad? Que son 8. No, este no son sus temas. Vamos con el grupo A. Aquí está. Ustedes son 11. Entonces, miren lo que les va a tocar. Tienen que hacer una presentación en PowerPoint o en algún programa que ustedes dominen de presentación. No PDF ni Word para ir subiendo mientras están ustedes compartiendo pantalla, no. Tienen que ser programas en donde ustedes puedan hacer presentaciones. Adelis, sífilis, Ana Rubiola, Bianca, Toxo, Eladio citomegalovirus, Elvis HIV, Génesis, hepatitis A, Jocelyn Epstein-Barr, Joxan, hepatitis C, Keitri, hepatitis B, Lourdes, leptospira y Girlanis, dengue. Ahí deben estar los 11. ¿Qué van a presentar? ¿Por qué me llaman a esta hora? Van a presentar las generalidades del organismo. Eso tiene que ver con cuánto mide, cómo es su reproducción, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ese microorganismo. Los síntomas de la transmisión. Por ejemplo, el sífilis tiene la sintomatología o el cuadro clínico presenta 3 etapas. Entonces puede hablar un poquito de cada una de ellas, qué pasa en la primera, en la segunda, en la tercera. Tienen que explicar, mientras buscan la información van a encontrar la forma de poder evidenciarlos y ese es el diagnóstico que tienen que mostrar. Ustedes pongan todos los posibles diagnósticos, pero además de eso van a explicar un diagnóstico por medio de una metodología. O sea que si, por ejemplo, la sífilis se determina a partir de, ustedes dicen, por ejemplo, si encuentran un ELISA sándwich, tienen que explicar entonces que los anticuerpos están en tal lado, en el soporte de la reacción, que se van a medir los antígenos y que va a haber un conjugado, así pues. Tienen que hacer ese tipo de explicación en la metodología con que ustedes van entonces a determinar ese microorganismo, ya sea por antígenos o por anticuerpos. Y por supuesto hay que poner algo de tratamiento, porque aunque nosotros no somos médicos, siempre nos vamos a topar con esto. Esto es parte de nuestro trabajo y tenemos que saber. Siempre te preguntan, ay, bueno, ¿y qué será bueno para eso? Y uno y que, no. Ah, es penicilina, no te preocupes, es una penicilina tranquila, una pulladita y ya. O sea, sí es importante saber el tratamiento porque es parte de que cuando tú identificas el organismo, también puedes entonces dar un tratamiento acertado.
Más que nada, eso se ve en el área de microbiología, donde uno identifica y por ahí mismo hace la sensibilidad, pero no está de más saber entonces los tratamientos de otros microorganismos. Esto es con respecto a la charla. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Quiénes van a hablar? Son 11. Los 5 primeros, Adelgis, Ana, Bianca, Eladio y Elvis, van a hablar en la semana 14. Los 6 que siguen, Génesis, Jocelyn, Joxan, Caitlin, Lourdes y Girlani, hablan en la semana 15. Ajá. Los 5 primeros, semana 14, los 6 que siguen, semana 15. Entonces compartimos pantallas, ustedes comparten su presentación y van hablando entonces encima de la presentación. Me preguntaba el grupo, sus otros compañeros, ¿tenemos que subir la presentación al Power, al link? Yo le dije que no tenían que subirlo porque yo lo abro es para poner la nota, para que ahí aparezca la nota, si no saben ustedes qué va a aparecer allí. No tienen ninguna pregunta. Esto es algo sencillo, chicos. Esto no es... Ajá. Disculpe, ¿qué tiempo más o menos sería de charla? Más o menos como 10 minutos. Hace unos 10 minutitos allí. Profe, una pregunta. ¿Eso de las semanas del 14 y el 15 serían para como el 2 de junio? No, o sea, para hablar en fechas, porque no sé cuál es la semana 15. Ya yo te las voy a poner. Ahorita es que las tenía puestas para el otro grupo y me faltaban ustedes. En el trabajo voy a poner enseguida. Apenas terminamos la clase, la subo ahí. Para que tengan la fecha. Bueno, entonces, el tema de hoy es la hipersensibilidad. Sería para nosotros el diagnóstico principalmente de las inmunoglobulinas de tipo IgE, que son las que van a determinar o van a ayudarnos en los procesos alérgicos. Ya ustedes conocen, puede ser de forma propia, que si padecen algún tipo de alergia, o por sus familiares, que esta es una enfermedad que trasciende fronteras, que todo es una carga de verdad para el sistema de salud, sobre todo si no se logra dar el diagnóstico correcto. Pueden las personas presentar desde unas alergias leves hasta una enfermedad incapacitante. Así que se hace necesario realizar un diagnóstico ya sea basado en métodos que los puede realizar el médico, el alergólogo, por medio de diagnóstico in vivo, o podemos hacerlos nosotros a través de un diagnóstico in vitro. Estas alergias, las principales que nosotros podemos determinar en el laboratorio son las que tienen que ver y que pueden producir cronicidad en ciertas enfermedades como por ejemplo el asma, la rinitis alérgica, la sinusitis, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, de contacto, urticaria y las alergias alimentarias. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que se realice todo este tipo de diagnóstico? Primero es determinar qué alergeno es el que está causando la alergia, o sea, propiamente darle su nombre y su apellido para poder dar entonces el tratamiento efectivo contra ese alergeno. Descubrir alergias previamente no sospechadas, porque cuando nos hacen todo el monitoreo y nos tiran toda la batería de alergenos, nos damos cuenta entonces que somos alérgicos a más cosas de las que pensábamos. También hacer diagnóstico diferencial, porque estas enfermedades se parecen muchas, puede ser a resfriados, qué sé yo, algún tipo de enfermedad bacteriana, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con respecto a esas enfermedades y dar el tratamiento adecuado entonces para que la vida de la persona cambie, porque es muy malo estar con alergia. Hay gente que se la pasa todo el día moqueando, ustedes deben haber visto gente así, entonces es muy difícil vivir con eso día a día. Los mecanismos de hipersensibilidad los vamos a clasificar en 4 tipos principales.
Eso tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico ante la presencia de diferentes alergenos. Por ejemplo, en la tipo 1, que es una de las más comunes, el mediador va a ser la inmunoglobulina E. La vamos a ver en antígenos, como por ejemplo el polen, que hay diferentes clases de polen, no solamente están en las flores, sino están en el césped, en diferentes matas, fármacos, alimentos. Si no se trata a tiempo, entonces puede producir anafilaxis sistémica, asma, ronchas, eczema, etc. En la tipo 2 va a estar mediada por anticuerpos de tipo IgG o IgM, va a estar dada más por fármacos y se va a producir en los pacientes anemias hemolíticas autoinmunes. Esas anemias tienen que ver, por ejemplo, hay muchos receptores que están en los eritrocitos, muchos receptores de fármacos o de medicamentos están en los eritrocitos. Cuando el fármaco ingresa al cuerpo de la persona, llega a la sangre, se pone en contacto con esos receptores y produce entonces la anemia. Se rompen o se lisan los eritrocitos y provoca la salida de la hemoglobina libre a la sangre y por supuesto entonces eso causa un daño severo a la persona. Las de tipo 3, están formadas por inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos. Se pueden observar en pacientes que tienen alergias a polvos, a hongos, y forman muchas enfermedades autoinmunitarias. Las de tipo 4 va a estar mediadas por células, diferentes células del sistema inmunológico, y se va a presentar ante la presencia de diversos virus, hongos. Puede verse entonces también manifestaciones clínicas en las personas que reciben algún tipo de trasplante. El diagnóstico in vivo lo va a realizar el médico. Las pruebas que va a realizar de manera in vivo, pues con el paciente en su consultorio, van a ser las pruebas de hipersensibilidad inmediata, que es la tipo 1. Los test serían el prick test, cutirreacción y intradermorreacción. Hay una prueba para determinar la hipersensibilidad tipo 4 que se llama patch test, que es un test como un parche. Entonces, en la tipo 1 vamos a hacer diferentes determinaciones de los alergenos que causan inmediatamente con el contacto el cuadro alérgico. ¿Qué hace el médico? El médico hace una limpieza de los antebrazos, realizan más ese tipo de técnica ahí, lo hacen con un antiséptico, un detergente de color claro, nada que haga enmascarar las reacciones de esos colorantes rojos, etcétera. Detergentes rojos no, lo hace con detergentes transparentes. Luego que hace esa limpieza, ahí hay unos, dependiendo de la metodología, colocan como unos puntitos para guiarse dónde van a colocar las gotas. Esto que ustedes ven ahí es una batería de alergenos que están en diferentes concentraciones. Él va a colocar las gotas en el antebrazo de la persona y luego, utilizando una lanceta de 1 milímetro, va a rayar el brazo de la persona por encima de donde está la gotita del alergeno. Entre cada lancetada que le va a dar al paciente, va a tener entonces que realizar una limpieza para no llevarse el alergeno encima del otro. Va a tener que limpiar la lanceta. Lo hace esperar aproximadamente 15, hay unos que hacen esperar hasta 1 hora, para ver las reacciones que tienen las personas. Estas reacciones son las inflamaciones que se pueden presentar a los diferentes tipos de alergia. Ahí dice que le colocaron cuero, debe ser pelo de gato, pelo de perro, caballo, de oveja, los diferentes tipos de polen, matas, etc. Entonces se forma una zona en donde se va a ver esa pequeña hinchazón. Lo que hacen los médicos es tomar una regla, medirlo, y lo comparan entonces con la referencia de los valores normales que deberían tener. Comienzan a hacer su batería y anotar entonces a qué alergenos o antígenos ha sido entonces
alérgico o ha reaccionado el paciente. Este es mi brazo. Le decía a su compañero que este es mi brazo, que me hicieron esa prueba hace, creo que fue el año pasado. Y yo siempre he sido alérgica. Me da alergia el frío, el calor, los polen, todos los polen, la cucaracha, o sea, todo. Entonces, menos la comida, que eso es lo bueno, la comida no me da alergia, pero todo lo que apenas el aire cambia 1 grado, si yo dejo el aire en 25 grados y no lo pongo en 26, que es lo que siento que no me hace daño, me pongo mala, me da moco. Entonces, 1 grado me afecta, eso no es psicológico, eso es alergia. Entonces el doctor me rayó y no me tomé la foto de las hinchadas. Chicos, entonces, esta es la cutirreacción. El médico hace ese mismo examen, pero en la espalda, y hace igual. Las mediciones de las hinchazoncitas esas que se ponen en la espalda, las hace de allí. Allí también le coloco una cinta adhesiva, entonces, para marcar bien, entonces, las zonas que están induradas, porque la piel se pone un poco dura. En el patch test, que es la de la hipersensibilidad tardía, la tipo 4, el médico lo que hace es hacer las incisiones, pero en pequeñas papelitos de papel filtro, coloca los alergenos, los tapa, así mismo como ustedes ven, como un parche. Ya el paciente fue rayado anteriormente, y lo que va a pasar ahí es que se le va a dejar ese parche de 48 a 72 horas para que tenga por tiempo prolongado el contacto con el alergeno. El doctor va a leer las induraciones a las 48 y a las 72 horas y va entonces a realizar su interpretación, ¿verdad? Lo que él decida. Este tipo de prueba es muy, ayuda mucho en el diagnóstico de alergias por medicamentos. Esta paciente tiene alergia a los corticoides. Ven las zonas rojas por la nariz. Bueno, la foto no está muy bonita, pero ella sí se ve toda roja por la nariz, por los ojos, alrededor de la boca. Y se forman como estos eritemas así en la piel. Entonces, el detalle de esto es que hay pacientes que sí necesitan tomar, por ejemplo, corticoides de por vida porque tienen algún tipo de enfermedad inmune, o sí, son de tipo inmune, enfermedades inmunes, y necesitan saber si son alérgicos a ese tipo de medicamento para que no les causen una reacción adversa. A nosotros en el laboratorio, ¿qué nos toca? Nos toca entonces la cuantificación de la inmunoglobulina E. Se va a hacer principalmente por inmunoensayos, todos los que hemos visto, los ELISA, las RIAS, los de fluorometría. En 1967 fue desarrollado la determinación de la inmunoglobulina E como marcador específico de alergias. Dice que está en valores normales, en condiciones muy bajas, en el orden de 0.004 miligramos en 100 mililitros, bajito. Lo que se hace con eso es determinar, puede ser la IgE total, a la que son alérgicas las personas, o sea, te mide sin distinguir a qué es específicamente alérgica una persona, te mide la IgE total. Y si el médico ya sabe que esa IgE total está elevada, lo que va a mandar es una IgE específica para cada alergeno que él considere que puede estar marcando. Entonces, se miden estas dos tipos, la total y la específica. La mayoría de los ensayos van a ser de tipo no competitivo, o sea que vamos a tener un soporte donde va a estar ubicado el alergeno. Los alergenos que se miden en el laboratorio están por el orden, por ejemplo, de la albúmina de huevo, la leche de vaca, polen, miel de abeja, cera, ese tipo de alergenos. Hay una lista bastante amplia en donde uno puede realizarse estas pruebas de alergia, no solamente de ese tipo de antígenos, sino también alergias alimentarias, colorantes, etcétera.
Y va a tener entonces, en el soporte va a estar inmovilizado el antígeno. Cuando se agrega el suero de la persona que contiene la IgE específica para cada uno de los alergenos, entonces ellos se van a pegar allí. Luego de esto se le agrega los conjugados que pueden estar marcados con las enzimas, con los radioisótopos, con los fluorocromos, y se va a realizar entonces la medición. La cantidad de la luz o la fluorescencia o, los marcadores radioactivos que se midan van a ser directamente proporcional a la cantidad de IgE que tengan. Les iba a decir otra cosa que era sobre eso. Hay otro tipo de técnica que se llama los microarreglos. Esta técnica está más bien dada en el área de biología molecular. No está en el área de serología, pero el laboratorio va a tener que migrar rápidamente a la biología molecular, que es lo que se está manejando últimamente. Así que estos microarreglos son microchips que van a contener muchísimos componentes. Aquí dice que tienen 85 componentes moleculares de antígenos fijados. Se le agrega el suero de la persona, que contiene entonces los anticuerpos específicos fabricados por la persona contra cada uno de esos antígenos, y después se le hace agregar entonces anticuerpos marcados con fluorescencia. Se hace la lectura entonces por equipos, y lo bueno de esto es que con poca cantidad de muestra te dan una gran variedad y cantidad de antígenos que pueden estar afectando entonces a la persona. También hay otra técnica, pero que se usa como complemento para el diagnóstico de las enfermedades alérgicas, que es el monitoreo de la histamina. La histamina es una sustancia que va a ser secretada por diversas células, como por ejemplo los mastocitos, que intervienen entonces en los procesos alérgicos, y esta sustancia es liberada entonces por ellos cuando está en la presencia de las alergias. ¿Qué se hace? Se obtiene una muestra de sangre anticoagulada en un tubo de BH, y se pone en contacto esa sangre con diferentes tipos de alergenos, lo que el médico considere, ¿verdad? Entonces, luego de esto se deja un tiempo para que haga efecto y se presente en las células, y se produzca entonces, se manifieste la histamina. Después de eso se centrifuga, les lo estoy diciendo así, en un proceso bastante rápido, se centrifuga la muestra, y en el plasma se va a liberar, entonces se va a determinar la sustancia por medio de equipos. Se dice entonces que se consideran positivas aquellas liberaciones superiores al 20% del valor basal normal, que indique entonces el procedimiento. Eso se realiza entonces por medio de equipos. En el laboratorio se puede, ya les dije entonces que se puede medir las alergias, y es importante, por ejemplo, se estaba viendo ahora mismo si el vehículo de la vacuna del coronavirus era albúmina, porque hay muchas personas que son alérgicas a la albúmina. Pues parece que ninguna de las empresas que fabrican las vacunas tienen como vehículo el que transporta entonces los virus atenuados o el ARN del virus, no utilizan entonces la albúmina. Y es por eso que la gente tenía también mucho miedo, porque hay muchas alergias a la albúmina. En Estados Unidos hay muchos programas interesantes en Netflix, cuando tengan la oportunidad de verlos. Y en Estados Unidos hay una gran cantidad de alergias al maní. O sea, increíble. Al maní y a todos estos productos que contienen nueces. Entonces, si ustedes leen las etiquetas, a mí me gusta leer las etiquetas de los productos,
y te dicen, este producto contiene restos de nueces, restos de macadamia, restos de maní. El maní le tienen otro nombre que no me acuerdo ahorita. Entonces, inclusive vi un reportaje en donde hay restaurantes que están dedicados solamente a preparar comida de este tipo. Gente que es alérgica al gluten, gente que es alérgica al maní, entonces hacen menús, o sea, súper comida, claro, muy rica, pero sin que tengan estos tipos de alergenos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? Profe, Ajá. sobre las